Buenas tardes, licenciado Willy Cerón, muy buenas tardes. Por parte del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos le damos la bienvenida. Muchas gracias por esta entrevista. Nos gustaría que por favor nos comente, entiendo que usted está llevando a cabo una investigación a través de la institución, por favor, para que nos pueda comentar respecto al trabajo que se viene realizando con plasma, el uso de plasma para tratamiento de pacientes con COVID. Sí, muy buenas tardes, Alberto, gracias por la invitación al SINATEMS. Un poco para comentarles ese tema del plasma convaleciente. En realidad nosotros hemos armado un equipo de investigación, básicamente por tecnólogos médicos del Banco de Sangre del Hospital Rebagliati y también investigadores que son de fuera de la institución, como del DINES y otras universidades, justamente para plantear un tema muy interesante que tiene que ver con la donación de plasma convaleciente. En ese sentido, nosotros buscamos con este trabajo evaluar los anticuerpos que producen las personas que han tenido la enfermedad. Para ello, primero les voy a explicar un poco en qué está consistiendo este tipo de tratamiento de plasma convaleciente. Los antecedentes que se han dado en este tema más o menos vienen de a fines de marzo. A fines de marzo la FDA de los Estados Unidos sacó una serie de recomendaciones para la obtención y la aplicación del plasma convaleciente de personas que hayan tenido COVID-19. Esto en el contexto de una terapia experimental, tanto que estén dentro del marco de ensayos clínicos como de terapia compasiva. A raíz de esto, muchos grupos en el mundo, incluido en el Perú, comenzaron a trabajar la posibilidad de utilizar esta herramienta, este tipo de tratamiento, para a los pacientes que justamente no tenían un tratamiento efectivo. Los antecedentes de este tratamiento de plasma convaleciente pues datan de más de 100 años, ¿no? Entonces, los primeros indicios, evidencias que se tienen es de la gripe española en 1918, donde se efectuaron tratamientos con plasma convaleciente. Y hay experiencias más recientes como la epidemia de SARS, hay casos de tratamientos de ébola, pero en ninguna de estas enfermedades o de estas epidemias se han realizado ensayos clínicos, ¿no? Todos han sido estudios observacionales. Y en ese sentido, esta es la primera vez, en el contexto de una enfermedad que se está tocando el tema de una forma más científica, haciendo ensayos clínicos o manejando grupos de pacientes importantes. En Estados Unidos ya hay reportes de haber realizado más de 20.000 tratamientos con resultados que básicamente van a la seguridad del tratamiento. Todavía está en evaluación la eficacia del tratamiento. Actualmente en nuestro país tengo entendido que hay algo de 13 ensayos clínicos en curso, uno de ellos se lleva en el Hospital Rebagliati, y bueno, todos buscan justamente esto, tratar de recuperar al paciente COVID-19, disminuir la mortalidad o disminuir la estancia hospitalaria o que no entre a ventilación mecánica. Pero en todos estos meses que hemos ido viendo el comportamiento de la enfermedad, también nos hemos ido enterando de muchas cosas con respecto al virus. Por ejemplo, hasta hace 3 meses no se sabía qué tiempo duraban los anticuerpos, ¿no? Entonces, si eran perennes o duraban 6, 7 meses. Hay publicaciones o evidencias de que aparentemente los anticuerpos comienzan a disminuir a partir de los 2 o los 3 meses. Tenemos evidencia de que hay personas que han tenido la enfermedad y no poseen anticuerpos detectables, ¿no? Debemos conocer hasta de colegas o familiares que se han hecho pruebas rápidas después de haberse recuperado y donde salen negativos. También conocemos de personas convalecientes que han tenido ya más de un mes de recuperación y les sigue saliendo la IgM positiva, ¿no? A pesar de ya no tener la enfermedad. Entonces son cuestiones bastante novedosas con respecto a este virus. La idea de nosotros de hacer el trabajo de investigación es justamente evaluar estos anticuerpos, ¿no? Entonces, en eso iba el sentido del trabajo y de qué manera podemos aportar nosotros como grupo de investigación en la mejora de estos pacientes.
Muy bien, licenciado, entiendo que ustedes en este momento están haciendo reclutamiento de justamente de pacientes que ya han tenido la enfermedad para poder trabajar con ellos. Por favor, para que nos pueda comentar en qué consiste. De repente hay algunas personas que pueden tener un temor natural. Sí, efectivamente estamos en el proceso de planificación del trabajo de investigación. Estamos en coordinaciones con la unidad de inteligencia sanitaria que maneja los datos de las personas que han tenido la enfermedad. Y principalmente nosotros nos hemos enfocado en el personal de salud, básicamente el Hospital Rebagliati, ya que hay muchísimos casos que han estado con la enfermedad, por la facilidad de acceso, digamos, para la toma de muestra, o también por el mejor conocimiento del personal de salud acerca de la enfermedad y de que pueda participar en el estudio. La finalidad del estudio, digamos, yo lo considero muy importante porque para que la terapia de plasma convaleciente sea efectiva en un paciente, digamos, por lo menos debería contar con una cantidad adecuada de anticuerpos, y no cualquier anticuerpo, sino lo que se denominan anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, no todos los anticuerpos que produce una persona frente al virus van a ser, digamos, efectivos como terapia. Entonces, se ha indicado que son los anticuerpos neutralizantes, justamente los que el virus ingrese a las células, son los que van a tener efecto como tratamiento. En realidad, en el mundo hay algunos protocolos de investigación tratando de aislar solamente estos anticuerpos a través de anticuerpos monoclonales específicos. Hay varias publicaciones al respecto. Pero el plasma, justamente las personas que se han recuperado, pueden contener estos anticuerpos. El detalle está en que no todos los recuperados tienen la misma cantidad de anticuerpos neutralizantes, como les comentaba. Entonces, hay personas que tienen pocos anticuerpos neutralizantes, algunos tienen muchos anticuerpos neutralizantes, algunos son indetectables los anticuerpos neutralizantes. Entonces, yo para dar una terapia, pues debo saber que tenga, o debo asegurarme de que tenga una cantidad adecuada o una cantidad mínima de esos anticuerpos neutralizantes. La FDA, en sus recomendaciones de hace 3 meses, de fines de marzo, indica que los donantes deberían tener por lo menos, idealmente, un título de 1 en 160 de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Se podría aceptar hasta 1 en 80, digamos, si en caso no hubiera un título de 1 en 160 para arriba. Esa es la condición que coloca. Pero no habla, ni la guía de la FDA, ni ninguna guía en el mundo habla sobre medir otro tipo de anticuerpos. O sea, no me dice, no existe una guía en la actualidad que me diga para hacer la terapia de plasma convaleciente debe haber un título X de IgG contra la proteína Spike, o contra la nucleoproteína del virus, o contra la región RBD de la proteína Spike. O sea, no existe ninguna guía que me diga cuánto deben ser estos anticuerpos dirigidos contra alguna fracción del virus. Solamente está la referencia del FDA que debe ser anticuerpos neutralizantes. Y aquí justamente es donde nosotros tomamos esto como un problema para hacer la investigación. Hacer titulación de anticuerpos neutralizantes implica hacer una técnica que se llama neutralización viral. Y esta técnica implica trabajar con el virus, hacer cultivos virales, evaluar el suero de estos convalecientes y determinar el efecto citopático en las células. Entonces, todo este proceso solamente puede ser llevado a cabo en laboratorios con niveles de bioseguridad tipo 3. Y en el Perú básicamente lo tiene el INES, ¿no? Y no sé si alguna institución, pero me parece que no, porque se trabaja con el virus. El otro detalle está que es un procedimiento que dura más o menos de 4 a 5 días. Y obviamente implica una serie de costos en su realización, por los reactivos, los materiales que se trabajan. ¿No? O sea, trabajar cultivo celular implica un costo más o menos considerable. Entonces, rutinariamente va a ser bien difícil que se pueda implementar esta técnica de neutralización viral para evaluar anticuerpos neutralizantes, ya sea para el contexto de donación de plasma convaleciente o ya sea en el contexto de evaluar la inmunidad humoral en las personas recuperadas. Actualmente se discute mucho de si estas personas que no tienen los anticuerpos o si lo tienen los anticuerpos serán inmunes a la enfermedad, requerirán vacunarse, es la gran pregunta que se hace, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos evaluar? Tal vez la única forma sería midiendo sus anticuerpos neutralizantes. Quienes lo tuvieron
probablemente tengan mayor seguridad de no volver a contagiarse. Bueno, eso no lo sabemos, también está la inmunidad celular. Pero, como le repito, esta técnica no es fácil de implementar, no se puede, digamos, desarrollar rutinariamente. Pero existen evidencias de que ensayos tipo ELISA o similares, inmunoensayos básicamente, que miden anticuerpos tipo IgG, pueden de alguna forma correlacionarse con estos títulos de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, diferentes compañías en el mundo han producido kits comerciales o para investigación que evalúan estos anticuerpos, IgG contra la proteína S, contra la nucleocápside del virus o contra la región RBD, que es del S1, y que muestran cierta correlación con los anticuerpos neutralizantes. Entonces, justamente en ese sentido, nosotros hemos planteado en el trabajo de investigación medir estos anticuerpos, medir los anticuerpos de estas personas, que cuánto producen estos anticuerpos contra la proteína S, contra la nucleocápside, contra la región RBD, ¿no? Cuantificarlos en títulos y compararlos con la neutralización viral. Entonces ahí tenemos un socio estratégico que es el INES a través de una investigadora, ¿no? La que va a realizar las mediciones de anticuerpos neutralizantes, y nosotros, por nuestra parte, vamos a realizar la medición de los anticuerpos, entre comillas, convencionales que todos conocemos, ¿no? Una metodología ELISA o de quimioluminiscencia se puede implementar en cualquier hospital o en cualquier laboratorio. Es más, existen ya en el mercado actualmente más de 7 o 8 marcas de estos inmunoensayos. Por lo tanto, buscamos eso, hacer un estudio comparativo y ver qué herramienta convencional pueda de alguna forma sustituir a la titulación de anticuerpos neutralizantes. Entonces, esa es la búsqueda. Entonces, si encontramos esto, podemos decir mañana que los donantes de plasma convaleciente deberían tener un título de que me aseguren que tiene correlación con los anticuerpos neutralizantes. Entonces, esto va a permitir que el tratamiento probablemente sea más efectivo, ¿no? No estamos diciendo que el tratamiento de plasma convaleciente va a ser efectivo, ¿no? Probablemente sea efectivo. O sea, lo mínimo que tengo que asegurarme es que tenga los anticuerpos, digamos, presentes ahí. Porque no tendría mucho sentido colocar un plasma de un convaleciente que no tiene anticuerpos, ¿no? Entonces habría más riesgo que beneficio. Pues en eso va el sentido del trabajo de investigación, ¿no? Y actualmente estamos en coordinaciones con la inteligencia sanitaria para poder tener los candidatos ideales para que puedan para que puedan entrar en el estudio, ya que hay una serie de criterios de inclusión, no todos pueden participar, y para ello estamos comunicándonos telefónicamente para poder invitarlos a ser parte del estudio, ¿no? Entonces, básicamente nos hemos centrado en que el estudio se realice en el personal de salud, ya que contamos con muchos casos, ¿no? Tanto hospitalizados o no hospitalizados. Muy bien, licenciado. Entiendo que debido al comportamiento muy complejo de esta infección viral, se ha evidenciado respuesta al tratamiento en pacientes críticos. Ya a pesar de que estamos hablando de un estado de prueba, ya se ha iniciado en algunos casos, ¿no?, de pacientes muy graves el tratamiento con plasma convaleciente, y ha habido una buena respuesta en algunos casos. Sí, justamente la primera referencia, digamos, la más importante que se dio al inicio o los primeros meses de esta pandemia fue una publicación de un estudio en China, un estudio observacional, donde aplicaron a 5 pacientes críticos, y este fue uno de los artículos más difundidos, más comentados en el mundo, publicados en JAMA, donde estos 5 pacientes se recuperaron, pero fue un estudio observacional. A la actualidad solamente está publicado un ensayo clínico, también en China, con aproximadamente 100, vamos, el más completo que he visto hasta la actualidad, donde aplican plasma convaleciente. El detalle está en que no encuentran diferencias significativas en la recuperación, en la sobrevida, básicamente, ¿no?
Bueno, sí indican que el tratamiento es seguro porque no hubo complicaciones con la transfusión del plasma en sí, pero no hubo diferencias significativas con respecto a disminuir la mortalidad en estos pacientes. Probablemente porque eran pacientes muy críticos, ¿no? Entonces, esa observación que hicieron al inicio de 5 pacientes pudo haber sido tal vez la recuperación cuando acabó los pacientes, no necesariamente del plasma convaleciente, pero en este ensayo clínico que en realidad no se completó, ellos indican que se tuvo que finalizar porque ya no tenían más pacientes, la epidemia se pudo controlar en China, donde indican que justamente no hubo diferencias, pero la aplicación fue en pacientes muy críticos, ¿no? Pacientes que ya estaban comprometidos, digamos, su vida. Por eso un poco la indicación de los ensayos clínicos actualmente está en el sentido de aplicar el tratamiento en pacientes que todavía no vayan a cuidados intensivos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya probablemente el efecto inflamatorio ya sea el desencadenante de la gravedad del paciente. Entonces, todavía cuando está el virus ahí haciendo su trabajo en el organismo, es ahí donde podemos aplicar el plasma convaleciente y que los anticuerpos puedan efectuar digamos, ese efecto benéfico. Entonces, hasta donde tengo entendido, no conozco al detalle los ensayos clínicos que se están desarrollando porque son grupos de trabajo independientes. Eh, no tengo los detalles, pero me parece que están trabajando justamente a ese nivel, antes que los pacientes ingresen, digamos, a ventilación mecánica. O sea, la idea actualmente del plasma convaleciente es evitar que el paciente se complique, ¿no? Entonces, detener, digamos, el efecto del virus en ese momento. Y a un paciente que está en UCI con ventilación mecánica, probablemente el plasma convaleciente, así tenga mucha cantidad de anticuerpos, probablemente no tenga mayores efectos, ¿no? Al menos es lo que nos muestran algunos ya estudios, como le menciono. Entonces, habría que ir a ese nivel en los ensayos clínicos. Hay reportes, por ejemplo, de Huancayo, donde salió en la prensa, donde han aplicado una buena cantidad de pacientes, indicando que más o menos el 80% de pacientes se han recuperado, pero son estudios observacionales. Esperamos que sí, el plasma convaleciente esté siendo, digamos, la causa de esta recuperación. Tendrían que, digamos, ahondar más en los estudios, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos son los que nos van a mostrar mucho mejor este panorama. Pero yo creo que sí, que va a tener un efecto positivo, pero hay que saber, o los clínicos ya deben saber o deben determinar en qué momento la enfermedad va a ser más eficaz este tratamiento, ¿no? No es en todo momento, debe haber un momento específico en el cual ese tratamiento pueda ser eficaz en el paciente. Le agradecemos mucho su tiempo, licenciado Willy Cerón, tecnólogo médico del Hospital Rebagliati, y a la espera de los reportes una vez culminada este estudio. Muchas gracias. Sí, sí, Alberto, muchas gracias. Sí, para que puedan. Muchas gracias, y igual, yo dirijo el proyecto de investigación que estamos desarrollando con las personas convalecientes COVID-19, pero detrás mío hay un equipo importante, y no quiero dejar de mencionarlos. De mi servicio está la licenciada Jenny Alvarado, la licenciada Roxana Zapata, está la licenciada Rocío Córdoba, está el centro de emergencias del CELIN, está la licenciada Lizeth Fernández. Como tecnólogos tenemos a la licenciada María Paquita, que es del INES, que es la coordinadora del laboratorio de metatécnicas virales, que es en realidad nuestra socio estratégico para hacer neutralización viral. Tenemos el apoyo del Magíster Segundo León, es un investigador reconocido en el campo de la tecnología médica, docente, investigador en una universidad privada, y también el apoyo y, digamos, parte del grupo de investigación también el doctor José Luis Aguilar Olano, que es un investigador de la Universidad Cayetano Heredia, inmunólogo reconocido. Entonces, con todos ellos hemos formado un equipo de trabajo que seguramente van a dar buenos frutos, y, como te repito, nuestro objetivo es, digamos, de alguna forma aportar un granito más de arena para la recuperación de los pacientes, ¿no?, que tanto se requiere en estos momentos. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.